Bien, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la presentación de Alempet, la nueva estrategia creativa del escritor. Es el nuevo libro de Dulce Bermúdez que se publicó hace unos poquitos días y que hoy tenemos el gusto de presentar con, como no, Dulce, su autora. Dulce, muy buenas tardes. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, encantadísima de poder compartir este ratito tan entrañable para mí con todos vosotros y sobre todo darte las gracias por la posibilidad de hacerlo. Muchísimas gracias. Oye, una cosa que quede clara desde el principio. Esta es la presentación oficial online y la hacemos online porque pandemia obliga. Hmm. Pero eso no quiere decir que no vamos a hacer una presentación presencial en Canarias, donde nos invitarás y todos Oh. iremos raudos a celebrar ahí la presentación de verdad. Me encantaría, porque justo cuando empezamos era mi ilusión poder presentar, invitarles, enseñarles mi tierra. Pero bueno, las cosas salen de otra forma y también aprendemos de ello, ¿no? O sea que genial, genial. Bueno, pues hoy hacemos el Por supuesto que están aperitivo. inventados. Exacto, hoy Dime. hacemos el aperitivo y luego ya cuando se pueda nos vamos a Canarias y lo presentamos como ilfo. Genial. Oye, Encantada. este es un libro maravilloso. Yo a partir de hoy, ahora lo iremos comentando y desgranando, pero bueno, a partir de hoy pasa a ser lectura obligada a todos los alumnos de MAPEA, porque es un libro que habla, que explica, que da herramientas para aquello que precisamente hacemos en MAPEA, que es escribir y publicar libros. Es un libro que nos explica desde la PNL y la neurociencia cómo podemos hacer para escribir mejor, para tener más recursos, para tener más ideas, para no cuando a veces estamos bloqueados, que no sabemos cómo seguir, para dar más emoción a nuestros textos, para conseguir que el lector se enganche con los textos, cómo hacer los diálogos para que tengan fuerza, cómo caracterizar a cada uno de los personajes de nuestra novela, en caso de que escribamos ficción. Allá es un resumen de técnicas de escritura creativa, pero con un nuevo método, que es el método que Dulce ha inventado y que plasma en el libro, que es Alempet. Diremos de entrada que Alempet es el acrónimo de atención, lenguaje, estructura, mensaje, personajes, escenas y desarrollo. Dulce, ¿cuánto tiempo llevas con este método? Pues desde febrero. La verdad que al empezar, yo me río porque esta mañana lo estaba pensando, digo, es como los embarazos no esperados, ¿no? En el sentido de la sorpresa y luego tienes ese cariño especial, ¿no? Porque hay algo ahí diferente. Cuando empezamos en febrero con tu proyecto, con tu éxito editorial en Mapea, que fue cuando te conocí, yo llevaba una novela negra. De hecho, la acababa de terminar y la tengo ahí en el cajón esperando, macerándose, ¿no? Y claro, después escuchando y viendo lo que comentaba en el Mapea y lo que nos ibas enseñando, yo en ese momento me quedé un poco patinando, porque decía, tengo una novela, pero al mismo tiempo el desarrollo parece que va mejor. Llevo muchos años escribiendo, haciendo talleres, cursos, tenía un montón de gente que iba siguiendo, que viene, nos vemos con frecuencia, ¿no? Y vamos siguiendo un poco las dinámicas, trabajando y tal. Digo, claro, ahora no sé si hacer la novela o hacer lo otro, ¿no? Y tengo que decir que yo cuando te lo consulté, que te tengo que dar las gracias, mil gracias, fue justamente en febrero y creo que fue la primera semana antes de que la pandemia nos dejara cerrado y me dijiste, no, 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 vete a la parte de escritura. Y la verdad que por eso te digo que fue un embarazo no esperado, porque hasta entonces yo lo tenía en mi cabeza, pero no lo tenía planificado todavía. Yo pensaba hacerlo para el año siguiente, ¿no? Siempre voy alternando, a veces novela, a veces estrategia. Y bueno, se adelantó, pero O sea que fue no esperado, pero sí deseado. sí, 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 estaba, ya estaba en cabeza, ya estaba en cabeza. Lo que pasa es que no me había sentado, digamos, a Ya estabas ponerlo. trabajando en ello. Y la verdad que muy bien, después fue todo muy, muy rápido, o sea, lo pude planificar muy rápido y estoy encantada, vamos, ha sido para mí, creo que ha sido el libro más rápido que he escrito.
Muy La bien. verdad Oye, que Dulce, seguramente todas las personas que nos están viendo y oyendo te conocen perfectamente porque son tus alumnos de tu escuela, tus amigos, tus familiares, tus compañeros de Mapea, pero como que seguro que hay alguien que todavía no te conoce, quizá compañeros de otras promociones de Mapea. Déjame que te presente formalmente para que todo el mundo sepa exactamente quién eres y a qué te dedicas y sobre todo también cómo les puedes ayudar. Dulce, tú eres escritora, eres coach de creatividad, eres conferenciante y eres directora de la Escuela Internacional de Nuevos Escritores y profesora de lenguaje musical y de armonía en el Departamento de Formación de la Orquesta Filarmónica de Gran Canarias. Te has formado con un máster en PNL por Crea Sistema, tienes un máster en Desarrollo Personal y en Liderazgo por la Escuela Internacional de Formación de Alto Impacto con Juan Carlos Castro y coach titulada por EIEC, perdón. Este no es tu primer libro, llevas unos cuantos escritos. Eres autora de 2 ensayos sobre escritura, creatividad para comenzar a escribir y neuroescritura para líderes. Y eres también autora de 2 novelas, La chamana de las piedras, de 3, perdona, Influjo y La casa de arena. Has creado, como comentaba recientemente, el método Alempet, que es el que explicas en este libro, que es un sistema integral de herramientas sencillas y estrategias para desbloquear la mente del escritor basado en la PNL y la neuroescritura. Hecha la presentación formal, ¿qué te parece si vemos el vídeo? Que hiciste un libro tráiler muy, muy chulo y así vamos entrando en materia y luego vamos desgranando cada una de las letras de este acrónimo que es Alempet. perfecto, Estupendo, pues genial. veamos el vídeo y seguimos. ¿Te gusta escribir? Si practicas la escritura a tiempo completo, como apoyo a tu actividad profesional o como pasatiempo, seguro que te has enfrentado en más de una ocasión a la inseguridad de cómo expresarte o al temido bloqueo del escritor. Hoy te presento la solución a tu problema. Se llama Alempet, la nueva estrategia creativa del escritor. Hola, soy Dulce Bermúdez, coach creativo para escritores y autora de varios libros de ficción, desarrollo personal y ensayos sobre escritura, y creadora del método Alempet, que da título a mi último libro. Basándome en la PNL como programación neurolingüística y la neuroescritura, he diseñado una serie de estrategias con eficacia probada, tanto en el campo empresarial como en el desarrollo personal, para desbloquear tu mente, sacar el mayor partido de tu creatividad y que disfrutes del proceso de escritura, desde el punto en que te encuentres ahora mismo. Alempet te aportará ideas bajo 2 prismas. Primero, aprender cómo funciona tu mente como escritor para optimizar su potencial al máximo. Y segundo, conocer cómo funciona la mente de quien te lee para ofrecerle un mensaje cautivador. Alempet es acrónimo de atención, lenguaje, estructura, mensaje, personajes, escenas y desarrollo. En este libro encontrarás herramientas sencillas que te ayudarán a liberar, planificar y desarrollar tu creatividad, a aumentar tu productividad mental y espiritual y a prepararte para solventar con éxito un posible bloqueo. Tú ya tienes en tu interior todo lo necesario para superar con éxito las dificultades de la escritura. Déjame ayudarte a sacarlo a la luz con Alempet, la nueva estrategia creativa del escritor. Deshiela tus ideas. Oye, esto de deshiela tus ideas como frase de cubierta me parece excelente. No hay mejor claim posible para este libro. Sí, venía sacado justamente por el dibujo, que es diseño de Melanie Garson. Y era justamente por eso, porque a veces la persona tiene las ideas ahí en la cabeza, pero no las logra sacar, ¿no? Y es como un poco, están ahí como enclaustradas, ¿no? Entonces salió un poco con la idea del hielo. Y fue idea de ella realmente, pero la verdad que quedó, a mí me encantó cuando lo oí, yo digo, ay, la verdad que has dado una frase que lo resume todo muy bien. Por cierto, que tengo que felicitar a Irene Hernández, que ha sido quien ideó el book trailer y como siempre ha hecho un trabajo magnífico, me encantó, no sé cómo lo hace, pero se mete en la esencia y hace unos vídeos increíbles, o sea que gracias Irene, muchísimas gracias.
No, Irene, nuestra querida Irene, hace unos vídeos fantásticos. Irene Arnaiz en una empresa, para quien no la conozca, se llama Memoria Viva, que se dedica a hacer vídeos de muchos formatos, pero sobre todo libro trailers, y hace unos libro trailers maravillosos. El otro día nos enseñó el libro trailer de 15 miradas a la soledad, que es el libro colectivo de algunos alumnos de Mapea 1, hecho un libro trailer que es maravilloso. Es que no puedes no comprar el libro una vez visto el libro tráiler de Irene. La verdad que es precioso. Por cierto, felicidades a todos los que lo han hecho. Yo estoy deseando leerlo, que me llegue para poderlo leer. Entonces, empecemos por el principio. Comentas que Sí. la PNL, tú has estudiado PNL, antes decíamos que tienes un máster que nos enseña a optimizar a nuestra mente de escritor. ¿Cómo podemos utilizar la PNL para escribir mejor o de una manera más creativa o sin bloquearnos? La PNL principalmente lo que hace es estudiar los hábitos, ¿no? De cómo funciona la mente. Entonces, realmente se trabaja para desarrollo de empresa o desarrollo ejecutivo, pero a los escritores nos viene muy bien porque es la manera en que nuestra mente piensa y organiza sus pensamientos, ¿no? Es verdad que nosotros creemos que pensamos y volcamos la idea, pero la PNL como programación neurolingüística nos enseña que estamos muy conectados con cosas que hemos vivido, que nos han emocionado o que hemos sufrido, ¿no? Entonces, a veces esos elementos que hemos vivido en nuestra vivencia, a veces están escondidos en la parte subconsciente, ¿no? No somos conscientes de ello. Nos pueden limitar, nos pueden hacer tener miedo a empezar algo nuevo o a que nos puedan ver, nos sentimos como un poco vergüenza, ¿no? De que nos lean, digamos, por decirlo de una manera, ¿no? De ponernos en ridículo. Entonces, hay estrategias y hay dinámicas para ir rompiendo esos lazos y al mismo tiempo ir cogiendo fuerza y cogiendo seguridad en tus ideas y en lo que tú quieres expresar, ¿no? Entonces, en esa parte, la verdad que la programación neurolingüística es un apoyo importante, es un apoyo que puede impulsar mucho a la persona que empieza, a los nuevos escritores y a veces a los escritores que ya llevan un tiempo y de repente se encuentran que no tienen nuevas ideas o que quieren hacer un cambio, porque a veces es enfocar a otra cosa, ¿no? También les puede ayudar a eso. Dulce, empecemos por el principio porque hemos dicho que ALEMPET es un acrónimo y la primera A, la A de ALEMPET, es la A de atención. Aquí dices una cosa muy interesante, que dices que cuando empezamos a preparar la trama, es decir, cuando digamos, hacemos este frontón con nosotros mismos, ¿no? Ah, mira, pues puede ocurrir aquello, tal, luego cuento esto, luego introduzco esta subtrama, etcétera. Dice que esto lo pensamos con nuestra mente racional. En Ujú. cambio, cuando nos ponemos a escribir, ya utilizamos nuestra mente emocional. ¿Cómo es esto de este cambio que ocurre sin que nos demos cuenta? Pues sí, la verdad que lo hacemos de forma inconsciente. Cuando planificamos y organizamos nuestro cerebro racional, por decirlo de una manera, más adelante veremos que hay una propuesta de lo que es el cerebro triurno, ¿no? Aunque eso lo utilizan mucho en liderazgo, ya se ha estudiado de que no es así, pero nos sirve muy bien para clasificar nuestro pensamiento. Cuando estamos planificando y organizando, nuestra parte racional está activa, está muy consciente. Entonces, es cuando nosotros podemos ver esto me gusta, esto no, esto lo quiero, esto lo quito, esto va a quedar tal. Lo vamos todo como analizando, ¿no? Es nuestra parte más activa conscientemente. Entonces es fácil porque es como si estuvieras haciendo una lista de compras. Activa exactamente igual. Yo sé que el ejemplo no es muy aceptado, pero es la forma en que funciona nuestra mente, ¿no? Sin embargo, cuando ponemos la acción por medio, en este caso escribir, sea ordenador o sea a mano, hay una serie de respuestas en nuestro sistema nervioso que son los que mandan señales a nuestro cerebro. Pero al mismo tiempo que vamos escribiendo y vamos activando el pensamiento, muchas veces nos saltan lo que llamamos la memoria emocional. Es decir, siempre se ha dicho que cuando escribimos desde cosas que sentimos, que hemos vivido, que hemos visto, ¿no?
Y es verdad, siempre tenemos una memoria residual ahí que a veces está muy apagada y a veces la tenemos más conectada. Esos elementos se conectan a través de la acción, o sea, a la hora de ponerte a escribir. O sea, que es diferente pensar es como más racional, pero a la hora que empiezas a trabajar, la conexión va por el sistema nervioso y ahí ya es cuando entramos directamente a nuestra parte emocional, es cuando nosotros escribimos y a lo mejor nos emocionamos, que ahí empezaría lo que sería la escritura terapéutica, ¿no? Gente que se puede mejorar en su situación, pues porque está escribiendo y ve el problema desde fuera. O sea, una cosa es que lo pienses dentro, ya se te queda ahí engarzado, y otra cosa es a la hora de escribir, que evidentemente lo ves como un poco más objetivo y lo puedes analizar mejor. Entonces, es curioso el trasvase, pero es así, o sea, no nos damos cuenta cuando estamos planificando, somos totalmente racionales y somos, digamos, analíticos, pero cuando estamos escribiendo ya entra percepciones, sentimientos, emociones, memoria visual, porque quieras o no, a la hora de escribir, ese pensamiento te llega y lo conectas directamente con algo que en su momento te haya pasado. Y Y es supongo así. que con el lector lo mismo, ¿no? El lector recuerda no tanto qué dijiste cuando estás escribiendo, cuando está leyendo, no tanto cómo dijiste algo, sino cómo lo hiciste sentir. O sea, la parte más emocional. Es como con las personas, ¿no? Que en general no recordamos las personas por aquello que nos dijeron en un momento dado, sino por cómo nos hicieron sentir. Nos hicieron sentir tristes, alegres, emocionados, etcétera, ¿no? Esto nos pasa mucho, por ejemplo, en las conferencias. No es tanto lo que dice el ponente, sino sobre todo las emociones que tenemos, que son las que luego verdaderamente recordamos. Con lo cual, claro, en esa área de atención lo que tenemos que hacer como escritores es tener muy presente que lo que el lector, la persona que nos va a leer, va a acabar recordando y, por tanto, comentando también con otras personas, es las emociones que ha vivido durante el proceso de lectura. Exacto. Y como bien dices, en la conferencia es donde más lo podemos ver, ¿no? Hay un dicho que a mí me encanta que dice, no es lo que dices, sino cómo lo dices, ¿no? Y es verdad, es verdad. Si tú haces sentir a la persona o estás en una conferencia que a lo mejor te lo pasas genial, te diviertes, te ríes, te hacen hacer actividades, esa conferencia no se te olvidará en la vida, aunque tengas otras muchísimas más interesantes, ¿no? Pero somos así, la parte, digamos que tenemos los tres planos, el físico, el mental y el espiritual, ¿no? Pero yo añadiría un cuarto que es el emocional, porque es el que realmente nos hace activar y accionar. Dulce, en la siguiente letra del método Alempet, la L del lenguaje, dices algo muy cierto y yo estoy muy de acuerdo contigo, y es que hay que intentar escribir del modo más sencillo posible. Sí, totalmente. Yo siempre cuando me dicen, dime algo rápido para empezar a escribir, mucha gente que te dice, me haces una sugerencia que me gustaría escribir. Yo siempre digo, escribe como si fuera un niño, escribe como si fuera tu mejor amigo, ¿no? Porque no hay nada que mate más a un lector que perderse cuando lo estás leyendo. En el momento en que el lector se pierde o no entiende o tiene que leer por segunda vez una ya lo has perdido. Entonces, la mejor manera es que se sienta cómplice, que se sienta allegado, que se sienta cómodo. Y cuando tú hablas a un niño, lo haces sencillo, lo haces fácil, lo haces divertido. Y cuando hablas a un amigo, lo haces con la confianza que sería hablar a un tú a tú. Y eso le llama muchísimo la atención a la mente del lector, ¿no? Entonces ahí es donde realmente lo puedes hacer, como digo yo, cómplice de tu lectura. No, estoy completamente de acuerdo. Sujeto, verbo, predicado, ya está todo Sí, inventado. No le demos más vueltas de las necesarias a la frase, no le pongamos más subordinadas de las necesarias a la frase. Solo tenemos que conseguir que nos entienda y, como dices, que el lector nos entienda la primera. Porque si no nos exacto. entiende la primera, nos va a abandonar. Luego también en esa parte cuentas una cosa, dar muchas herramientas. No vamos a desgranar todo porque esto simplemente es un aperitivo del libro, pero cuentas o técnicas, o mejor dicho, herramientas para dotar a cada personaje de un lenguaje peculiar. Es
decir, comentas qué hay que hacer para que cada personaje tenga su propio modo de expresarse, su propio lenguaje, su propia forma, no solo el lenguaje, su propia forma de comunicarse. Esto es muy importante en novela, Sí, porque claro, si no conseguimos esto, acaban resultando personajes planos que no distinguimos entre uno y otro. Claro, lo que tenemos que conseguir como autores es que el lector, solo por qué tipo de palabra dice cada uno, o el lenguaje, ¿no?, más elaborado, más culto, más llano, ya sepamos exactamente quién es la persona que está hablando. sí, exactamente. De hecho, tenemos que ponernos en la piel del personaje, ¿no? Cada uno en su identidad tiene una forma de hablar, de expresarse, de ser, porque realmente cuando hablamos y nos comunicamos también somos nosotros, ¿no? Y, y es una incongruencia cuando intentamos hacerlo de todo muy, muy esquemático. Es decir, yo a veces cuando me preguntan y me dicen, es que, claro, es que este personaje es como muy vulgar, es muy no sé qué, pero me da una vergüenza poner palabrotas, digo, pero si es que las dice, la tienes que poner, no digo Claro. que la pongas todas, ¿no? Pero no te va a hablar fino porque entonces ya no es congruente, ¿no? Es una exageración, pero es así realmente. Sobre todo porque también conectando con la programación neurolingüística, cuando nosotros hablamos, y eso es lo que me encanta de la presentación online hoy, que tenemos la cara y nos vemos, cuando nosotros hablamos, hay mucha parte de comunicación gestual. No es solamente la voz, es el tono, es el volumen, es cómo te expresas, es también lo que te ven, ¿no? La mirada, cómo te mueves. Entonces, eso no lo ve la persona que está leyendo, pero tiene que sentirlo, ¿no? Entonces, en las descripciones, cuando describes un momento en que estás en una situación o en un diálogo, tienes que ponerle toda esa chicha que no se puede ver, evidentemente, ¿no? Y ahí está. Sin duda. Entonces, entramos en la siguiente E, que es la E de estructura. Yo creo que es la parte del libro que tiene más chicha y que tiene más cosas nuevas. Porque en estructura, cuando hablamos de libros, también de películas, de series, tal, generalmente hablamos de la estructura clásica, ¿no? La estructura aristotélica que hemos conocido y que nos decía en el cole a la hora de cómo tienen que ser las redacciones, ¿no? Pues una introducción, un nudo y un desenlace. Y siempre utilizamos la misma estructura. Pero ahí, y con la PNL como base, propones en el libro muchos modelos distintos. Cuéntanos algunos. Bueno, a mí el más que me gusta, yo creo que es el más llamativo porque es el más cercano que podemos hacer entender, es el de los mapas de ambientes, ¿no? Lo que serían los ambientes. Evidentemente Aristóteles nos abrió a todos la parte, digamos, más dinámica. Yo, por ejemplo, lo utilizo en todas las clases, ¿no? O en las conferencias, ¿no? Un principio, un nudo, un desenlace. Luego hubo un novelista, Gustav Freytag, que, digamos, inventó lo que sería la estructura dramática. O sea, cogió a Aristóteles y le añadió, entre, por ejemplo, el inicio y el nudo, él le añadió lo que era el incremento de acción, ¿no? La parte de llegar a la acción. Y entre el nudo y el desenlace, lo que sería el clima, ¿no? Le añadió lo que era la resolución, o sea, otro fragmentito más. Pues los marcos ambientes, en cierto modo, también son 5 partes, ¿no? Y te lo explico un poco con ejemplo porque lo van a entender enseguida. Quien le guste las novelas policíacas o las series policíacas, a mí me encanta poner el ejemplo de Colombo porque se le ve clarísimo. Lo tiene las partes completas, o sea, tenemos la primera parte que es la exposición, donde aparece, digamos, la situación. Tenemos la parte de observación, que es cuando vienen todos los detectives, están tomando huellas y demás. La comparación, que cuando Colombo se lleva todas las huellas y empieza a modificarla, como digo yo, un poco a ver cómo está. Y luego está una parte que es el como sí. Esa es la que a mí más me encanta, sobre todo a la hora de escribir, es la que más llega al lector, que es ponerte en el lugar de. Y si alguien ha visto a Colombo, tiene que recordar cómo se movía, que parecía que estaba loco de un lado para otro, medio loco, ¿no? Así como que no sabía muy bien por dónde pillarlo. Realmente se estaba poniendo en el lugar de, ¿no? Y luego está, evidentemente, el objetivo. Una vez que ya tienes claro quién era, vas hacia él, ¿no? Entonces, esa estructura, ¿no? De cómo empezar, cómo organizar, cómo comparar el cómo sí y el objetivo,
es una estructura muy fácil que se puede trabajar en cualquier tipo de escritura. Evidentemente en una novela es mucho más evidente, pero también se puede utilizar en desarrollo personal porque ayuda, es como un esquema interno que tenemos nosotros ya en nuestra mente, en nuestra forma de ser, y el lector no se pierde, sabe exactamente en qué momento está de cada una de esas 5 estructuras, ¿no? Entonces es una parte importante en la estructural bien, ¿no? De hecho, también comento que hay que tener 2 estructuras, una la que tú llevas como escritor y otra la que tiene que tener el lector, ¿no? La de escritor es para ti, para que tú no te pierdas y lo tengas organizado. Pero una buena estructura interna hace que el lector de primera entrada coja la lectura y no te la deje, porque se siente que está en casa, se siente cómodo, ¿no? No se pierde, no está ahora para adelante y ahora para atrás. Pues esa, por ejemplo, la de los marcos ambiente, para mí es una de las estructuras más sencillas y más completas, para comenzar por lo menos. Está muy bien, yo no la conocía, realmente la recomiendo y recomiendo todo este capítulo, bueno, el libro en general, ¿no? Pero este capítulo para hablar de estructura, para poder salir de la estructura esta clásica. Llegamos a la M de mensaje. La M de mensaje también me gusta porque también introduces una cosa muy novedosa. Si en la L del lenguaje hablas del lenguaje de cada uno de los personajes, en la M de mensaje introduces algo que muy a menudo no tenemos en cuenta, y es que cada uno de los personajes tiene que tener también una serie de principios y de valores propios. Sí, exactamente. Yo pienso que siempre que escribimos, imprimimos de cierta forma los valores que nosotros tenemos, ¿no? Esos valores que nos han enseñado y que hemos arraigado. Pero también hay una serie de necesidades. Nosotros los valores es fácil de decir. Tú dices, oye, ¿qué valores defiendes? Pues enseguida decimos, pues la valentía o la confianza o la sinceridad, ¿no? Es muy fácil. Pero la necesidad a veces no. La necesidad a veces está oculta, ¿no? O más oculta. Entonces, a la hora del mensaje tenemos que tener claras las 2 cosas. Por un lado, qué valor quieres trabajar y si es un personaje, qué valor es el que él defiende y también su necesidad, porque pienso que de esa manera el personaje es más completo. Nadie somos ni blanco ni negro, tenemos ahí medios grises, ¿no? Y curiosamente a veces nos llama más la atención un personaje que tenga su parte oscura, esa parte que no conocemos, que sea todo idílico, ¿no? Ahí siempre como que te mosquea diciendo algo hay detrás que no debe de estar bien, ¿no? Entonces, es importante jugar también con las necesidades, porque aunque pueda ser una parte oscura, por decirlo de una manera, es verdad que es la que equilibra al valor, ¿no? Entonces, haces al personaje muchísimo más complejo, más completo, perdón. Y en el caso del mensaje, sea una novela o si es desarrollo personal, también. O sea, cuando tú hablas en desarrollo personal o en liderazgo o en empresa, siempre vamos al dolor y al placer, ¿no? Que es lo que llaman en los líderes. En este caso, pues eso, es el valor y es la necesidad, porque tenemos las 2 cosas siempre. Entonces, si utilizas solo una, dejas a la otra coja, tienes que utilizar las 2. Y hablando de necesidad, Dulce, en ese capítulo hablas también de marketing, porque al final el marketing no es otra cosa que colmar las necesidades de un posible lector, un posible cliente, etc. Y comentas, las voy a leer muy rápido, comentas una serie de trucos para conseguir seducir la mente del lector, para que el lector no solo nos acompañe durante el proceso de lectura, sino que el libro le acompañe durante mucho tiempo. Es esto que a veces ocurre, que lees una novela y la terminas y al cabo de 2 o 3 semanas, de un mes, de 2 meses, todavía tienes personajes que te van hablando, ¿no? O que siguen hablando entre ellos. Total. El primer consejo que das es sé natural. Segundo, sé preciso, concreta nombres, que quede todo muy claro qué es. Aquí pones el ejemplo del ramo de lirios. Dice, si en la novela vas a decir que le regaló unas flores para expresar su amor, es mejor que escribas un precioso ramo de lirios en lugar de simplemente unas flores, porque esto el lector lo recuerda, luego igual va a una floristería al día siguiente o Sí. encuentra una en el metro y dice, mira, un ramo de lirios, tal, esto es como la novela que me estoy leyendo, el que no leí el otro día. Y además también
te permite, si es un personaje que quieres introducir un elemento como de falta de dejadez o de despreocupación o de despiste, que decías, ¿no? Antes lo de Colombo, puedes decir, eligió un ramo cualquiera. Y con eso ya Exacto. claro, te da muchas pistas de cómo es el personaje. Luego comentas, haz preguntas y deja fluir las respuestas, porque claro, esto interpelas al lector y de este modo el lector tiene que pensar, pues también como en las conferencias, ¿no? Que lo primero que tienes que decir es siempre hacer una pregunta y de este modo despiertas todo el mundo. El Ok. cuarto, usa anécdotas y metáforas. El quinto, cuida los comienzos de las frases. Y el sexto, que hemos comentado también, usa palabras sencillas y frases cortas. El 7, háblale a un niño. El 8, usa viñetas y listas. El 9, que me parece excelente, detente y lee en voz alta. Es una cosa que yo creo que hay muchos autores que no lo saben, pero lo ideal, cuando has terminado un libro, sea novela o sea ensayo, y cuando lo estamos dejando reposar, es luego leer en voz alta, porque cuando lees en voz alta ves perfectamente si fluye o no fluye. Y lo ideal incluso es leerle a alguien, a un amigo, a una pareja, a alguien que tenga la paciencia de escucharte. Escucharte. Pero leer en voz alta y ahí realmente ves cómo fluye, ¿no? Ves cómo es la música. Otro consejo que das es cuida tu lenguaje y luego el 11, no abuses de jergas o siglas. Pues sí, No está de mal, hecho, públicalo. de hecho lo que comentas, ¿no? De leer en voz alta, ahora que lo estabas diciendo me estaba acordando de lo típico, ¿no? Que empiezas a leer, a lo mejor estás tú solo, se lo estás leyendo a alguien y de repente te paras antes de leer y dices, no, 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 esto no está bien. O sea, ya ahí te ha saltado la alarma, ¿no? A la hora de leer en voz alta es cuando te saltan realmente las alarmas de cuando algo no está conectado. Y bueno, sí, esos son pequeños consejos que sobre todo cuando empiezas a escribir, ¿no? Que dicen, ¿y cómo lo hago, no? Pues un poco para, digamos, dejarte fluir, que te sea relativamente fácil, ¿no? A mí, sin embargo, fíjate que la que más me gusta es la de las palabras sencillas y las frases cortas, y la de no utilizar jerga, porque a mí, por ejemplo, es una cosa que me suele romper la lectura, ¿no? Cuando empieza mucha jerga o mucha sigla, como que me para la lectura, que es una de las cosas que yo siempre explico. Es verdad que si estás hablando de un libro técnico, pues evidentemente trabajas más en ese aspecto, ¿no? Y en palabras específicas de lo que estás trabajando, pero puedes poner, digamos, como PNL, ¿no? Al principio explicas lo que es y luego a lo mejor sí puedes integrarlo en el resto, pero no de forma continua, porque cada vez que llegas a una sigla la mente se para en la lectura. Entonces estás como el coche que está arrancando y para, arranca y para, arranca y para. Y eso es agotador para el lector. Y lo mismo con los Igual que el uso de la anglicismos arroba, ¿eh? o el uso de la Que mucha arroba. gente utiliza la arroba. Es que esto que Que la comentas gente pone la arroba. claro, esto que comentas es muy interesante porque cuando estamos leyendo, leemos y la lectura fluye. Pero es cierto que cada sigla es, digamos, un pequeño bache en el camino y cada anglicismo, hay veces que no podemos evitar utilizarlos, ¿no? Libros de finanzas, libros Claro. técnicos, libros de tecnología, pero hay que intentar que sean los menos posibles porque aunque creemos que así queda más florido, más internacional, más cool incluso, a la hora de leer lo que es un pequeño bache. Como tú dices, vamos en coche, estamos leyendo y vamos en el coche y cada anglicismo, como que el cerebro tiene que hacer un esfuerzo extra, aunque conozca la palabra. Es un pequeño bache que digamos, la suspensión del coche tiene que amortiguar. Y sí, lo amortigua, nuestro cerebro está preparado para ello, pero claro, el viaje no es tan placentero que como cuando viajamos por una autopista sin baches y la lectura discurre tranquilamente y sin complicaciones. Claro, claro, por supuesto. Y lo de las estrofas cortas me encanta porque hay un elemento que es justo de PNL que no se conoce mucho, pero que en la lectura viene genial de cara al lector, o sea, como escritor a la hora de escribir. Y es que cuando haces frases cortas y vuelves a empezar otra frase, el cerebro se resetea, toma oxígeno. Es una tontería y en milésimas de segundo tú no te das cuenta, pero igual que en pequeño espacio, ¿no? El hecho de terminar una estrofa, empezar con otra,
hace que el cerebro vuelva a cogerlo con la misma frescura que el inicio, ¿no? Entonces, cuando haces párrafos enormes, aparte de que energéticamente es agotador para el cerebro, te pierdes, ¿no? Tienes que empezar desde el principio otra vez a leer. Por eso son para mí las preferidas, lo que es frases cortas y no utilizar demasiadas terminologías, digamos, específicas. Coincido plenamente. La siguiente letra es la P de personajes. Cómo crear los personajes, cómo definirlos, que es un capítulo imprescindible. Y aquí das también una serie de trucos. Dices, lo primero es describirlos, es decir, crear el cascarón de nuestros sujetos en cuestión, complexión, rostro, color del cabello, de piel, de ojos, altura, postura, cómo se mueve, si tiene algún defecto, signo, cicatriz evidente, tipo Harry Potter, o alguna minusvalía, estado civil, edad, relación, trabajo, dedicación, aficiones, rutinas, clase social y cultural. Cuanto más detallado esté, mejor que mejor. De todo ese Totalmente. trabajo previo para que tengamos claro exactamente quién es quién. Y para poderte poner luego en su piel, ¿no? Lo que hablábamos de cómo habla, cómo transmite la comunicación, ¿no? El personaje realmente no está completo hasta que no le pones nombre, que esa es una de las partes que para mí es importante. Pero todo eso que has estado leyendo, lo tiene que englobar el nombre. Entonces cuando ya ahí está completo, ¿no? Y es una manera de hacer un personaje íntegro. Antes hablábamos de los valores y las necesidades, pero cuando tú ya tienes toda esa planificación, ¿no? De cómo es, cómo vive, cómo se relaciona, cuál es su valor, cuál es su necesidad, y le encuentras el nombre concreto, porque a veces cuando tiene un nombre de estos medios raros, también es incoherente, te quedas así como un poco patinando. Es cuando realmente haces al personaje cómplice, ¿no? Es cuando la persona se acuerda del personaje. Yo, por ejemplo, es curioso, pero mira que ha sido años, porque lo leí de adolescente y no logro olvidarme de Heathcliff en Cumbres Borrascosas. Es que es un personaje que se me ha quedado grabadísimo por lo chocante que era, ¿no? Entonces, un poco es hacer eso, es mantener un personaje que sea completo, que sea coherente, que tenga sus sombras, que tenga sus luces, y que sea alguien, digamos, normal, es decir, que tenga vida social o no, si lo quieres hacer un poco psicópata también pasa lo contrario, ¿no? Pero evidentemente tiene que estar, digamos, bien definido desde el principio. Otra cosa es que a veces pasa, yo no sé, a mí me ha pasado de estar empezando con un personaje y de repente crear vida propia, como digo yo, ¿no? Termina el personaje hablándome a mí en vez de yo hablando con él, ¿no? Pero es lo bueno, porque eso también te abre un poco el campo a la imaginación, a la creatividad, y es cuando como escritor te implicas más también. Oye, y una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿cómo podemos hacer cuando escribimos novela? Claro, cuando escribimos novela dotamos de nombre a los personajes, pero los nombres, porque con el nombre, como tú dices, evocamos una serie de cosas, decimos mucho del personaje, pero al final los nombres, claro, son muy subjetivos, porque claro, a los autores lo que les ocurre es que ellos creen que, no sé, un nombre concreto, cualquiera, Guillermo, por ejemplo, a ellos como personas les evoca determinadas características. Pero claro, es subjetivo porque generalmente es porque han conocido a algún Guillermo que tenía una serie de características varias, ¿no? No sé, imaginas que el matón del colegio se llamaba Guillermo y asocias Guillermo al matón de colegio, pero no. Pero claro, eso, digamos, uno puede pensar, el autor, que todo el mundo lo advierte así, es decir, que ese nombre denota, pero en realidad es una cuestión completamente subjetiva y por tanto personal e intransferible. ¿Cómo hacemos para adivinar qué nombres evocan al resto de personas? Es decir, por ejemplo, según el tiempo cronológico, pues vamos a poner un nombre u otro, ¿no? Digamos, estamos escribiendo una novela sobre la guerra civil, pues a la protagonista, no sé, no la vamos a llamar Jennifer, porque No, no haría Jennifer, ¿no? La vamos a llamar Carmen o María o algo así. Con lo cual, ahí ya podemos, ¿no? Hay nombres que suenan un poco más antiguos y que ahora pues ya se utilizan menos. Digamos, hasta aquí creo que es bastante fácil adivinar. Pero ¿cómo nos sacamos la subjetividad que nosotros tenemos
sujeción propia en el resto de nombres que no son tan evidentes? Yo ahí utilizo un truco, lleva un poquito de tiempo, pero a mí me ha funcionado muy bien. Y es que cuando elijo, por ejemplo, el elenco de nombres de 2 o 3 protagonistas, a veces no va uno solo, me quedo en duda de 2 o 3 nombres para la persona. Entonces, me encanta ir a Internet, a San Google, y meter el nombre y ver el significado, ¿no? De dónde viene, de dónde proviene, qué es lo que significa, porque algunos tienen significado atrás. Y eso suele ayudarme mucho a ver y a descartar, porque a veces tengo nombres que, como bien dices tú, me encantan porque me evocan algo que me gusta y no le pega, ¿no? Entonces, esa parte de la terminología, ¿no? De dónde viene el nombre, me suele ayudar un montón. Además es divertido porque puedes hacerte un listado, de repente estás buscando un nombre de un personaje y te encuentras 3 o 4 de otros personajes, con lo cual vas haciendo una contrarresta y lo vas guardando. Entonces ya tienes un pequeño banco de nombres ahí, ¿no? Pero es curioso, por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? No vas a llamar Jennifer a alguien que está en la guerra civil, está claro. Pero sí podemos hacer un listado, por ejemplo, nombres provenientes de tal sitio. Si estás hablando de alguien que te viene de Europa, pues evidentemente puedes sacar, concretar y te sacan una serie de nombres y de los que te gustan, mira la terminología. A mí me resulta un trabajo que utilizo, ya lo veremos después, ¿no? En la parte de proactivo, ¿no? De lo que hablábamos antes de producción o proactividad, ¿no? El proactivo es cuando estás un poco desganado, no tienes tiempo o has dejado un poco de escribir en plan, digamos, oficial y te dedicas un poco a investigar, ¿no? Entonces es algo interesante porque a veces incluso te vienen otras ideas, te abre un poco el campo y cuando te das cuenta vuelves otra vez a estar conectado. La siguiente letra es la E de escenas y aquí hablas, Dulce, de los escritores brújula y de los escritores mapa. Tú eres más mapa que brújula. Sí, totalmente, totalmente. Me dejo llevar un poquito cuando ya estoy metida en el ajo, ¿no? Pero evidentemente sí. Pero siempre yo creo que ha sido por mi formación de músico, ¿no? Que te obligan un poco a ser así como muy esquemático y muy de análisis. Y me voy más por mapa, está claro. Pero fíjate que en los momentos brújula se sacan ideas curiosas porque es como esa parte de ti rebelde, ¿no? Que te da la lucecita. Así que por eso a veces digo, no uno ni otro, los dos. O sea, utilízalo mayor o menor, lo que más cómodo te encuentres, pero los dos. Siempre te da mayor información. Dulce, y la última letra del método Allen-Pett es la de desarrollo. Aquí explicas un juego que lo llamas juego táctico creativo. Cuéntanoslo, porque me parece muy, muy interesante. Ese es un juego, se desarrolla por Robert Dills, que es uno de los padres de la PNL, y se conoce como el juego sistémico. Él lo relacionó realmente como un juego en el que la persona se mete en una especie de tablero de 9 cuadrados, un cuadrado, ¿no? Con 9 cuadrados, en donde esos 9 cuadrados se dividen en 3 filas, ¿no? Entonces, una fila, la del centro, eres tú como persona o personaje. En un lado tienes a las personas que te acompañan, que pueden ser, por ejemplo, personajes secundarios, y en el otro lado es el objetivo, que en el caso del escritor pues podría ser el narrador, ¿no? Es un juego divertido, es decir, en el sentido de que como juego sistémico de PNL, ¿no? Porque es para impresionar sobre todo emociones, limitaciones, cuando necesitas recursos, si has tenido alguna situación, digamos, que te ha limitado, pues ahí es donde realmente puedes sacar esos recursos y superar. No lo cambias, pero evidentemente la percepción sí, y tú tienes mayor motivación. Pero en el juego táctico, que es como le llamo a la hora de la escritura, es fabuloso porque te puedes inventar la narrativa dentro del juego. Es decir, puedes ser tú el protagonista, puedes ser una situación, puedes trabajar una escena que esté, a lo mejor ahí quieres hacer una escena pero no sabes cómo poder hacerla de forma que sea más creativa o que sea más real. Y entonces en ese juego tú te vas moviendo por cada uno de los cuadrados. Tienes un
presente, un pasado y un futuro. Entonces, si estás en el presente y de repente piensas, a este personaje le ha tenido que pasar algo en el pasado, te vas a un cuadrado atrás, ¿no? Tienes los de alrededor que te pueden ayudar. Es curioso, es curioso. Al principio, evidentemente, se dibuja un cuadradito para no perdernos, pero luego ya terminas haciéndolo incluso hasta sentado en el escritorio. Es un sistema de trabajo que en el caso de algunos alumnos ha sido espectacular. Me ha pasado de todo, me ha pasado de gente que ha tenido realmente problemas, sin limitaciones, le encanta escribir y ha tenido una limitación y con el juego táctico se han dado cuenta que ha tenido un accidente a lo mejor cuando eran pequeños. Eso me pasó, por ejemplo, con una que somos muy buenas amigas, ella siempre me lo ha permitido contar, que se llama Marta, está en Fuerteventura y ha ganado premios. Después de eso ha ganado premios porque a ella le encanta la poesía y la escritura, pero cuando yo la conocí hace unos años no podía escribir, escribía media hoja y la dejaba, ¿no? Y haciendo el juego se dio cuenta de que lo tenía grabado cuando era pequeña, a los 12 años, había caído por un acantilado, se había quedado atrapada y era lo que le impedía el poder seguir, ¿no? Ella de hecho no subía a altura, tenía pánico. Y después de eso bueno, me ha sacado fotos en colinas, en montañas, mira dónde estoy, y me sacamos, ¿no? Y la verdad que después de eso ha empezado a escribir y ha ganado incluso hasta pequeños premios de relatos, ¿no? Así que me he llevado grandes sorpresas con este juego. Dicho así, es un rollo. Pero sinceramente, cuando ya lo vean en el libro, el cuadrado, a Numen, que está caminando por ahí, ¿no? En el cuadrado, verán que es mucho más fácil de lo que parece. De hecho, en el libro cuentas además experiencias de alumnos que han hecho el juego y que exponen sus reflexiones, sus hallazgos, sus descubrimientos, con lo cual ahí lo entiendes perfectamente. Oye, creo que le hemos hecho un buen repaso al método Alempet. Vamos a recapitular solo por si hay alguien que ha llegado tarde. Alempet es el acrónimo de atención, lenguaje, estructura, mensaje, personajes, escenas y desarrollo. ¿Nos hemos olvidado algo? No, creo que no. Lo único, la parte a lo mejor de espiritual, por decirlo de una manera, ¿no? Del escritor. La parte en que tenemos que pensar también un poco qué es lo que queremos a la hora de escribir, ¿no? Es diferente la motivación cuando lo quieres hacer para ti, cuando lo quieres hacer por entretenerte, a cuando quieres escribir a público, ¿no? De eso hablas además en la última sección que hablas del éxito. ¿Qué esperamos o qué entendemos por éxito? Exactamente, porque a veces eso es una traba importante. La gente piensa que tener éxito es porque escribe y publica y tienes millones de libros que se venden. No, éxito es tener un reto y conseguir el reto. El reto te lo pones tú y lo ideal es ir poniendo reto a reto, ¿no? A medida que lo vas haciendo. Y me parece que es una parte importante porque quita mucho de hierro a la hora de comenzar a escribir, ¿no? De ese temor a me saldrá bien, no me saldrá bien. Es empezar y poco a poco ir aprendiendo. A medida que se va caminando es cuando mejor, más soltura y sabes hasta dónde quieres llegar, ¿no? Que es lo importante. Sin duda. Oye, pues llevamos ya 45 minutos y yo creo Wow. que es momento de abrir la conversación a todas las personas que nos están viendo y oyendo para que todo aquel que quiera hacer una aportación, preguntarte algo, no sé, o a cualquier comentario lo puedo hacer. Veo muchísima gente en el chat. Sabéis que podéis escribir en el chat. Veo además a muchos amigos y a muchas caras conocidas, a Liliana Petrich, a Cruz Galdón, nuestra querida Uy, Cruz, qué bueno. a Miriam Warney, que presentamos su libro hace ahora un par de semanas, a Antonia Pórtalo, a Mar Moreno, a Elena también, a Abigail, a Leonor Mota, a Irene, la autora del libro Tyler. Bueno, está aquí muchísima gente, Asun también. Oye, mientras cada uno se piensa su pregunta, empiezo yo con una pregunta. Cuéntanos un poquito más, Dulce, sobre la escuela, sobre los cursos que hacéis en la escuela y sobre todo en qué pueden ayudar a los escritores o escritores en ciernes que nos estén viendo en este momento.
La escuela nació a raíz de todos estos cursos de programación neurolingüística y realmente nació a partir del Creatividad para comenzar a escribir, que fue el primer libro de estrategia. A raíz de ahí ha salido una serie de pequeños talleres diferentes, uno para metáforas, otro para fluidez, otro para puntuación sensitiva, una puntuación muy sencilla y muy divertida, que le quita mucho hierro a tener que aprender a puntuar. Y bueno, ha ido creciendo a lo largo de los años, se han ido acercando cada vez más gente y ahora, por ejemplo, lo tenemos trabajando sobre todo en la web. Estamos intentando pasar todos esos cursos también online, porque claro, ha llegado mucha gente a la web, sobre todo de Latinoamérica, y no puede venir a los presenciales, está claro, ¿no? Entonces, vamos pasando poquito a poco. Ha sido realmente como una bola de nieve, a mí me encanta porque la gente pues le gusta, los talleres son como muy dinámicos, diferentes. Y aparte de eso está el blog, evidentemente, donde vamos plasmando. Digo vamos porque dentro de la escuela hay otras 2 o 3 personas que hacen otras cosas, ¿no? Teníamos a un corrector ortográfico que también nos da algunas pautas. Bueno, Melanie Garzón, que es quien diseñó la portada, era quien diseña, nos ayuda un poco a ver qué elementos llaman la atención y, digamos, combina con la idea del libro que estás escribiendo o el relato que quieres hacer. Y bueno, dentro del blog también encuentran artículos donde puedan, sobre todo la gente que está de fuera, que puedan ir cogiendo ideas, ¿no? Y ayudamos un poquito así, la escuela en sí es una escuela online, no es una escuela física, excepto cuando nos reunimos, evidentemente, para hacer algún tipo de taller o de curso que suele ser de fin de semana o como mucho de una semana. En el caso del campamento, el campamento es como un integral, es una LEMPET hecho en 5 días y ahí es muy divertido porque de hecho lo llevamos a Marines, o sea, nos levantamos temprano, hacemos ejercicio, hacemos meditación, hacemos dinámica, escribimos, compartimos, es muy divertido, pero realmente están viendo todas las estrategias de cada una de los acrónimos, o sea, de las letras del acrónimo de Alempet. Estupendo, pues ya lo saben, ¿eh? Quien En agosto. quien quiera ir a los talleres y los cursos de la escuela, solo tiene que contactar con Dulce y hacerlo online o en los presenciales en las Islas Canarias. Dulce, tenemos una pregunta de Germán Vega. Dices que una de las claves para ser escritor es creer en uno mismo. ¿Qué importancia le das a la seguridad personal? Buenas, Germán, es un buen compañero escritor también y además de 3 novelas maravillosas. Pues la seguridad es importante, es decir, evidentemente cuando empiezan a escribir, está la duda, ¿no? Siempre está la duda, o sea, ¿lo podré hacer, no lo podré hacer? ¿Me saldrá? ¿Valdré para esto? Hay que tener confianza, evidentemente. A veces no la tenemos no porque no creamos en nosotros, sino porque a lo largo de nuestra vida nos ha ido pasando pequeñas situaciones en las que no hemos visto un comprometido o no hemos visto un poco inseguros, ¿no? Es una de las cosas que la programación neurolingüística intenta ir reestructurando, que se vea que aquello quedó en el pasado. Porque en nuestra mente, lo que pasó hace 5 años o hace 20, ahora es exactamente igual. Son situaciones semejantes y como buen elemento científico todo lo combina. Entonces, evidentemente, la seguridad es una parte importante, sobre todo cuando quieres romper, cuando quieres escribir y quieres salir y quieres hacer cosas nuevas, ¿no? Si estás inseguro, generalmente te quedas en el nivel más concretito para no destacar, ¿no? Entonces, a medida que vas cogiendo seguridad, te vas haciendo también un poquito más rebelde y te impulsas mejor, ¿no? Haces otras cosas, te gusta trabajar cosas nuevas, te vuelves más curioso, eso al mismo tiempo te hable más ideas, ¿no? Al serte curioso también disfrutas más de la escritura. Es todo como un ovillo que se va haciendo cada vez más grande. Muy bien. Hay una pregunta también de Esther López que nos pregunta ¿dónde lo podemos encontrar? Bueno, esta como que me la sé, pues la voy a contestar. Esther, lo tienes en Amazon. Al principio del chat he puesto el enlace a Amazon, pero lo voy a
lo voy a volver a poner por aquí, lo acabo de poner aquí en el chat. Está en Amazon, está en la web de Samarcanda, que es la editorial que lo ha publicado, y está en librerías. Y si no está en librerías, pues solamente hay que pedírselo al librero y el librero, raudo y veloz, te lo trae. Sí. Dulce, y aquí preguntan también, Germán, dice, ¿y el talento? ¿Crees que puede entrenarse? Por supuesto, por supuesto. Todos tenemos un talento, evidentemente no es el mismo y hay veces que equivocamos el talento que tenemos, pero sí lo podemos redirigir. Es decir, muchas veces el talento de la persona no es claro para la propia persona. Hay cosas que sí. Yo, por ejemplo, sé que me gusta hablar y hablo un montón. Esa es la verdad, estoy hablando muchísimo, pero después hay otros talentos que tienes un poco más escondidos, ¿no? Son los que te ven los demás. Pero, ¿por qué piensas eso si tú eres tal cosa, tal cosa, tal cosa? Y te dicen un montón de cosas que te dicen, ah, sí, soy así, ¿no? Entonces, se puede educar, se puede educar. Igual que la creatividad, igual que puedes aumentar la imaginación. Tiene que ser un caso ya muy complejo de alguien que tenga algún problema realmente para que no tengas la capacidad de mejorar en algo. A niveles, a diferentes niveles, tú puedes mejorar lo que tú quieres. Y en el talento se puede crear, es decir, no crear un nuevo talento, pero el que tú tienes se puede modificar, se puede desarrollar o se puede converger en otra dinámica que tú quieras trabajar. Eso sí. Qué bien. Dulce, nos pregunta también José Luis Serrano, es compañero tuyo en Mapea 2, dice, Dulce, ¿trabajas también con el autor esa seguridad en la etapa de comercialización de la obra? Pues fíjate, no se me ha dado todavía el caso, pero sí es verdad que necesitamos un poco de confianza en nosotros mismos cuando comercializamos. Sobre todo lo que nos hace falta es creer en nuestro propio producto, ¿no? En esa novela o en ese relato. Se puede trabajar, por supuesto que se puede trabajar. No deja de ser un elemento de marketing, un elemento de liderazgo y evidentemente con la programación neurolingüística se puede trabajar, mejorar, incluso desarrollar un poquito esa sensación de, wow, tengo un producto que tengo que vender, ¿no? Se podría hacer, sí. Muy bien. Dulce, pues nada, la última pregunta te la hago yo. Cuéntanos, ¿y el próximo libro para cuándo? ¿Será esta novela que tenías, que estabas trabajando antes de apuntarte al curso y meterte con Alempet? ¿O qué tienes entre manos? Bueno, tengo de hecho una especie de antología con varios relatos pequeños que iba a salir este año, pero evidentemente con la pandemia pues se nos ha quedado un poco ahí atascadillo. Esa está preparada ya, es posible que pueda salir para el año que viene y me gustaría retomar otra vez esa novela negra que tengo ahí guardadita. Ahora le tocará la época samurái, es decir, de leerla, ir cortando cosas que sí, que no y tal, pero me gustaría sacarla porque de hecho es como una segunda parte, no segunda parte, pero es un seguimiento de La Casa de Arena, que empezó siendo también un poco de policíaca. Y me apetece un poco experimentar esa parte, ¿no? de novela negra, que todavía no he llegado ahí. He llegado a policíaca, pero no he llegado a negra. Y bueno, esa me plantea mucha curiosidad, así que seguramente sí, para el año que viene tal vez yo creo que pueda salir, si la pandemia nos deja, claro. Vamos a ver. Esperemos que sí, esperemos que no haya tercera ola, que a mitad de año estemos ya todos vacunados o casi todos y tengamos inmunidad de rebaño y podamos hacer vida normal, podamos volver a hacer presentaciones presenciales, Ay, donde sí. nos podamos abrazar y nos podamos firmar los libros, podemos tocarlos y todo eso que desde marzo de este año no podemos hacer. Dulce, yo creo que hemos dado un buen repaso al libro, a cada uno de los puntos del libro. Si te parece, lo dejamos aquí, emplazamos a Sí. todas las personas que nos están viendo y oyendo a que lo compren. Es un libro muy interesante. Lo decía al principio, lo repito ahora, desde ya Alempet, la nueva estrategia creativa del escritor, es libro de lectura obligada a todos los alumnos de Mapea y lectura recomendada a todas aquellas personas que escriban o que quieran escribir. Dulce, muchísimas gracias por ese ratito y enhorabuena por el libro. Creo que has escrito un libro fenomenal y sobre todo que como buen ensayo va a ayudar a
muchas personas y a todas aquellas que lo lean. Muchísimas gracias, Roger. La verdad que me hacía muchísima ilusión, sobre todo que me pudieras acompañar tú, que pudieras apadrinar en cierto modo a Lempet. Y gracias también a los compañeros, que sé que están por ahí metidillos. Muchísimas gracias a todos los compañeros y amigos, que también hay algunos ahí dentro, por acompañarnos en este ratito. La verdad que era una ilusión que tenía de este año, pensé que no la íbamos a sacar, así que te lo agradezco, que me hayas acompañado, que hayas dado la posibilidad y felicitarte porque, bueno, creo que tienes unos cuantos autores ahí en Mapea que este año están a piñón por ese proyecto de Tu éxito editorial Mapea, que es un proyecto maravilloso. Al que vaya a empezar a escribir, tiene que pasar por el proyecto de Mapea, ¿eh? Bueno, primero por Alempet para ir practicando y desencallarse, y en todo caso luego por Mapea para conseguir publicarlo. Dulce, muchísimas gracias por este ratito. Muchas gracias también a todas las personas que nos habéis seguido en este directo. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, hasta luego.